Vamos a ver 4 temas. Primero es desempeño fiscal, segundo eficiencia fiscal, tercero eficiencia administrativa y cuarto MDM. Todos tienen que ver con reportes de la información. Entonces, frente a desempeño fiscal, en el año 2019 se hizo una revisión de la metodología que entró en el 2020, en la que, digamos, lleva solo 2 años de aplicar la metodología. Estábamos todavía revisando algunos ajustes porque tuvimos el problema y es que la primera medición de la desempeño fiscal nos cogió justo el año de pandemia. Y eso hizo que algunas mediciones en su momento pues no fueran tan, digamos, tan reales, porque ustedes tuvieron que hacer unos ajustes presupuestales importantes y esa medición tuvo unas variaciones que pues como que afectaron la metodología. No pensamos como cambiarla de manera radical, pero de pronto hacer uno que otro ajuste, de pronto en temas de verificación, pero no más. Entonces, básicamente, el DNP, por la ley 717, tiene una competencia y puntualmente los 79, esa ley nos dice que el DNP debe publicar en medios masivos de información la gestión de las entidades territoriales y sus organismos de control. Nosotros realizamos esa medición desde el año 2000, desde el mismo nacimiento de la ley, pero antes se realizaba con 6 indicadores. Y esos indicadores, digamos, daban cuenta de una situación que se dio a finales del siglo pasado y estaba concentrada mucho hacia eso, y era en los finales de los 90, ya para entrar a los 2000 y principios de los 2000, los 2 problemas grandes de los municipios y departamentos del país eran los altos gastos de funcionamiento y el excesivo endeudamiento. Pero eso bien o mal se controló con la ley 17, con la ley 58, con el decreto 626, con la ley 819 de marco fiscal, etc. Y digamos, no es tan problemática como lo es ahora. El tema de este siglo, de muchas entidades territoriales, el problema es más un tema de pasivos, pues que se ha identificado el tema de los pasivos y el tema del sector descentralizado. En muchos casos el sector central está bien, pero el sector descentralizado tiene problemas. Cuando hablamos de sector descentralizado estamos hablando de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta, las ESES, las prestadoras de servicios. Y eso hace que, digamos, yo de papá, es decir, el alcalde o el gobernador, hace parte de la junta directiva de esas entidades del sector descentralizado, pues en algún momento de insolvencia, como yo creé al hijo, pues el hijo tiene insolvente o tiene deudas, el papá tiene que responder. Entonces, lo que hemos observado es que el nivel central en muchos casos está ajustado, pero el nivel descentralizado tiene sus inconvenientes y ya era necesario pues empezar a hacer unos ajustes a la metodología. Entonces, primero tenemos una obligación legal, ley 717. Con esto pues hace un análisis de las finanzas territoriales, ya vamos a ver unas complejidades que se vienen manejando a nivel de indicadores y de cifras. Vemos también unas disparidades fiscales y por eso ya no estamos comparando a todos en la misma bolsa, sino por dotaciones iniciales. Antes comparábamos los 1.103 municipios, ahorita son 1.103, antes 1.102. Pero, digamos, ya tenemos una clasificación en sí también un poco más homogénea, aunque eso no significa que, digamos, se puedan comparar entre ellos. Aunque la metodología anterior era posible comparar Bogotá con Murindo, que es uno de los más rezagados a nivel de Antioquia. ¿Por qué era fácil compararlo? Porque es que no estamos hablando de magnitudes, sino de relaciones. Decíamos, como se dice, ¿cuánto es el indicador funcionamiento sobre ICLD? No estamos diciendo cuántos son los gastos de funcionamiento de Murindo comparado con los gastos de funcionamiento de Bogotá. Como en la relación, ese cociente sí es posible compararlo y por eso antes se hacía. A nivel global, aquí está la calificación del departamento de Antioquia. Ya lo miraremos. Tenemos una dimensión de resultados fiscales medidas por estos 5 indicadores y una dimensión de gestión financiera medida por estos 5 indicadores. Eso hace
que yo ya que lo puedo pasar. Eso hace, bueno, me adelanté una, pero ya me vuelvo a la anterior. Eso hace, digamos, que bajo esa calificación se ven unas situaciones en las cuales el departamento de Antioquia, a pesar que mejoró casi que 2 puntos, pues tenga unas situaciones de indicadores al interior de medición que hace que la calificación y todas se encuentren dentro de un rango vulnerable. Aquí hay que reconocer que esta medición en cierta medida tiene en cuenta de manera muy importante el endeudamiento. Una entidad que esté muy endeudada se va a afectar acá, y es un tema que hay que revisar porque el endeudamiento per se no es malo. Lo importante es que uno pueda tener bien el servicio de la deuda y tener esa capacidad crediticia para tener los créditos que viene manejando. Antioquia, bajo estos indicadores, obtuvo 67 puntos. No es dependiente de las preferencias del nivel nacional, que básicamente los departamentos son educación y salud, agua potable. Digamos, el departamento no tiene una gran dependencia, son 37 sobre 100, entonces está bien. Lo que afecta a la mayoría de entidades, no son departamentos, sino todas las entidades, es de formación bruta de capital fijo, que mide la infraestructura. O sea, todo lo que uno pueda ver, tocar, palpar, es lo que uno entendería como formación bruta, construcciones, dotaciones, mantenimiento de un equipo, pero digamos lo que es considerado inversión social en Colombia, si uno va a niveles de empresa privada, es un gasto de funcionamiento. Bajo nuestro contexto, eso es inversión social. El pago de médicos, las prestaciones sociales de los médicos, el guante de los maestros, los subsidios, todo eso son situaciones que no me generan un valor agregado en la economía. O sea, yo no construyo, no mantengo una infraestructura, no doto una infraestructura, sino que es el pago de unos médicos que atienden y dan un servicio de salud, o un maestro que da el servicio de educación, o un subsidio para pago digamos, de servicios públicos, etcétera. Eso no lo vemos materializado, se denomina inversión social. Lo que no es inversión social, esta formación multioperativa, que todas estas construcción, dotación, mantenimientos, a nivel de Antioquia sigue siendo bajo y el monitor es muy bajo. Pero por la misma constitución de la distribución del EGP que, digamos, viene dado para atender nómina, en algunos casos de certificados de salud y educación. Antioquia sí tiene un endeudamiento a nivel de pasivos de sus activos del 76%, que digamos que es uno de los que le pesa. Genera ahorro corriente, que ahorro corriente yo les expliqué cuando vimos el formato de operación efectiva. El formato de operación efectiva no, o mejor, una ejecución presupuestal no tiene, nunca van a encontrar esta figura de ahorro corriente, pero simplemente es sus tributarios, no tributarios, municipios que tengan ese GP libre de destinación, los suman ahí, le restan el gasto de funcionamiento y le restan los intereses de la deuda. Ese es el ahorro corriente. Pero no significa que plata en el banco que yo tengo ahorrada, no hay guardada, no. Simplemente está diciendo que tengo un margen o un potencial para generar, digamos, pagos en funcionamiento o en inversión. Tiene un superávit primario. Estamos midiendo mucho el tema de la presupuestación. Entonces, casi que el 20%, aquí están sin decimales, un 20% de lo que presupuestó el departamento, digamos, hay un desfase en ese 20%, en esa presupuestación. Paga, efectivamente, digamos, está pagando, uno espera que las obligaciones, los pagos y los compromisos sean muy cercanas a 100, eso es imposible, pero, digamos, ellos tienen un nivel casi el 90% de que pagan esos compromisos, entonces ya está muy acertado, está en nuestras manos. El departamento obtuvo una bonificación de esfuerzo propio y mejoró frente a 2020, la vigencia anterior. Normalmente todos los municipios mejoraron levemente, pero mejoraron. ¿Por qué? Porque 2020 fue un año atípico, caída de los ingresos, y pues los ingresos hacen que todas las variables en especial se vean castigadas. Aquí tenemos, hay que tener en cuenta algo que uno es el resultado del indicador y otro la calificación.
Porque, por ejemplo, en dependencia de las transferencias, el departamento depende en un 37.22%. ¿Por qué no podría yo sumar estos, por ejemplo, de este bloque de resultados fiscales, de estos 5 indicadores que se sacaron promedio y la calificación? Miren que este resultado es diferente a la calificación. ¿Por qué yo no podría sumar estos 5, sacar un promedio y decir esa es la calificación de Antioquia? Por el peso, dicen acá, por lo que representa. Más puede ser malo, o menos puede ser. Ahí está la explicación, por la direccionalidad. Lo ideal es que, por ejemplo, este indicador sea bajo, dependa menos de las transferencias. Pero cuando tengo ahorro corriente, por ejemplo, este sea alto. Yo no puedo sumar uno positivo, digamos uno que es hacia arriba con el que es hacia abajo, porque entonces voy a tener una calificación, digamos, que no es acertada. Entonces, en estos indicadores en la cual uno sabe que, pues de todos sabemos que el máximo es un 100, en los cuales sea negativo, digamos, es mejor estar bajo, o tomo la diferencia, 100 menos el dato. Si yo cojo 100 menos el dato, me da este 62.78. Y con este sí puedo hacer esa calificación. No podría cogerla automáticamente y sumarlos porque estoy sumando positivos, o mejor, situaciones en las cuales positivo es agradable, con otras que no son positivos. Ya vamos a ver el detalle de cada uno de los indicadores, cómo lo medimos, pero esa es la lógica para que entiendan, porque usted saca el indicador, pero no necesariamente esto tiene que reescalarlo para que tome el máximo posible menos el resultado para que obtenga una calificación, porque no todos son positivos. A nivel de municipios, los municipios del departamento, la calificación es 55.5, o sea, lo cual siempre de todas maneras baja. En el tema de resultados, la calificación fue 53.38, en gestión mayor 72.7, y pues los que mejor les va es los que tienen mayores capacidades iniciales, dotaciones iniciales. Aquí está medido por ciudades, aquí está solo Medellín, grupo 1 a grupo 4, que significa que son estas las que tienen mayor capacidad, menor capacidad. Clasifican acá en el grupo 1, 38, en el de menores capacidades, 29. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta la siguiente situación. Cuando presentemos esta información, pues va a haber un primero de Antioquia dentro del grupo 4, un primero en el grupo 3, 2, así sucesivamente. Medellín, pues, el primero porque es el único que está ahí. Pero el primero de acá o de acá o acá no significa que saque pecho con la calificación, porque normalmente es el menos malo de los malos. ¿Sí? Entonces, yo obtuve el primer puesto en mi grupo 4. Pero se tiene, ahí sí, como estamos hablando aquí de unas relaciones, usted tiene que entrar a mirar cómo le fue en esto para poder decir si usted está bien o mal, a pesar que tenga una clasificación distinta. Porque nos ha pasado en la cual no, es que notas de prensa que saqué el primer puesto dentro del grupo 3 de dotaciones y capacidades iniciales. Pero eso no es que esté bien. O sea, eso es como las notas. Después que uno está en la universidad o en el colegio. Puede que si hacemos un examen acá, todos sobre 5 sacamos por encima de 4. Hay uno que sacó 5 y hay un último que sacó 4. El 4 es bueno, pero al final es el último de la clase, ¿cierto? Pues por ordenamiento, pero no al revés. Si yo estoy sumando por lo bajo, hay uno que pasó raspando con 3-1 y los demás se bajaron, el primer puesto fue 3-1. Entonces es regular. Entonces no significa que está bien. Entonces hay que tener en cuenta un poco la calificación y entrar a mirar la calificación a ver en qué es lo que estoy fallando, en cuál indicador donde yo tengo que mejorar, porque digamos no significa que no se midan por el puesto, porque el puesto es simplemente un ordenamiento de la información. No es nada más, no es que le esté dando otra valoración, sino que yo cojo de primero a último cómo me dio. Entonces el puesto no es relevante, lo importante es la nota. Aquí están, cómo está
esa agregación de los municipios. Entonces, mira, observa uno que los del grupo 4, el 60% en promedio depende de transferencias de la nación. Digamos, uno al menos establece que lo ideal es no estar por encima del 50%. Y aquí hay 3 grupos en Antioquia que obviamente están por encima de ese 50%. Y si uno suma, estaremos hablando de 60, 78, 86 municipios, que es de Antioquia, que están con dependencias superiores al 50% de las transferencias del nivel nacional. Cuando miramos la formación bruta de capital fijo, a pesar que Medellín invierte mucho, miren que es el más bajo dentro de todos. ¿Qué significa? Que Medellín invierte mucho en gente, en la gente, es decir, en la gente como tal, en servicios sociales, en docentes, en médicos, en subsidios, en personal, a pesar que Medellín tiene una capacidad de ejecución de infraestructura importante, pero la mayoría de recursos no va para puentes, vías, obras civiles, sino que está un gran contenido está dedicado a la gente. Eso es bueno y malo, como uno lo quiera ver, porque yo al final estoy, por ejemplo, brindando un subsidio a alguien que lo necesita, pero digamos, eso al final no es un valor agregado en la economía. Entonces, eso también tiene sus más y sus menos, porque un indicador muy bajo acá también puede entenderse como un gobierno asistencialista. Solo brindo la asistencia y la ayuda a la gente con los subsidios, pero después, venga, para generar trabajo, otra actividad, pues es complejo. Entonces, esto dependiendo como uno lo identifique puede ser bueno o malo, pero lo que les digo aquí depende de la situación. Uno que entiende que las ciudades capitales reciben mucha población flotante, desplazados por violencia, aquí no somos ajenos a 2 millones o más de venezolanos que nos han llegado, que han demandado bienes y servicios. Obviamente eso es atención prioritaria en sectores sociales, pues esto pues no va a ser algo. Pero entonces estos indicadores muy bajos acá denotan una actividades asistencialistas hacia la población, lo cual, vuelvo y reitero, no es malo, pero hay que tratar de mirar cómo compenso para que eso tampoco sea, digamos, tan bajo estos temas, porque lo que realmente jalona empleo es la formación bruta de capital. O sea, porque ahí son todo lo que en economía se entiende como el acervo que incrementa el capital. Y eso, pues digamos, esto no, pues puede que genere algunos empleos, pero temporales de personas asistenciales para atender esas necesidades, pero en largo plazo, pues no sería lo ideal. Los demás municipios tienen una composición, pues cercana a un promedio del 25%, que sea de formación como tal, lo cual denota que nuestro sistema tiene dificultades o seguimos priorizando los sectores básicos. O sea, quisiéramos invertir más en vías, bueno, que es una de las apuestas de este gobierno, pero seguimos pagando maestros, educadores, subsidios, alimentación, transporte escolar, temas culturales, temas de deporte, lo cual, pues digo, no es malo, sino que se enfoca una buena transferencia de la nación, en especial a estos sectores sociales, por la misma distribución de recursos de la nación. En cuanto a endeudamiento, Medellín, pues obviamente por sus capacidades, aquí estamos hablando de unos promedios, de todas maneras Medellín pues tiene un endeudamiento importante, ya veremos unas cifras. Básicamente el 80% del endeudamiento del país lo concentran Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Antioquia, Cundinamarca y Valle. El 80% de ellas es la deuda. El 20% para los 1000 y pico, pues de todas maneras hay unos municipios que no tienen deuda, pero digamos la concentración de deuda, por ejemplo, solo Bogotá son 12 billones que están endeudados.
Entonces, pues la deuda, ahí obviamente Bogotá jalona todo. Entonces, hay eso que también igualmente analizarlo en el sentido de que comparo con que el ahorro corriente, Medellín tiene una gran capacidad para destinar recursos propios para inversión. Aquí se ve, digamos, esa magnitud, porque estos son, cuando yo ya cubro mi funcionamiento y mis intereses de la deuda que me queda para utilizar en inversión, Medellín tiene bastante. Balance primario, ya teniendo en cuenta, pues digamos, esas connotaciones de los ingresos y los gastos totales, digamos, es positivo para todos. En los municipios pequeños, de pronto, ese es uno de los más altos, o es el más alto. Uno entendería que, aunque a veces son municipios pequeños, tienden a ser más racionales con sus recursos porque saben que no le alcanza para tanto, entonces son como más mesurados en sus situaciones. Pero obviamente, esto es un promedio, entonces aquí estamos arrastrando a los que hacen bien, a los que no hacen tan bien la tarea. El presupuesto inicial fue un 34% mayor que el recaudo que lo que estimó como presupuesto, o sea, proyectó a la baja, lo cual puede ser bueno, pero digamos, aquí lo que observa uno es que se refleja el crecimiento de la vigencia 2020 frente al 2021 porque a Antioquia le cayeron los ingresos tributarios en 2020 en un 12%, pues por todo el tema de pandemia y porque recordemos que los denominados vicios, cerveza, licores, tabaco, son las principales rentas del departamento y eso en la época de pandemia cayó, aunque si ustedes miran las cifras por trimestres, el último trimestre, así fue la Navidad, todos encerrados, pero el consumo de alcohol, o de pronto uno ya encerrado, pues ¿qué más hacía tomar? Entonces, o como remedio casero, tomarse una aguardiente para la garganta o alguna cosita. Entonces, eso aumentó, si uno lo mira por trimestre, sí aumentó el consumo en el último trimestre, pero los otros con una restricción tanto a la movilidad, a la producción de bienes y servicios, porque no había, pues, digamos, a qué meterle también en muchas actividades, y obviamente esa actividad económica derivada de los llamados vicios, pues afectó al departamento. Para municipios se presentó una holgura de 16.44 en promedio, significa que la brecha entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación tuvo un margen de 16.44 puntos. 12 municipios del departamento tienen bonificación adicional por actualización catastral. Realmente en la vigencia 2021 solo 14 municipios de Antioquia iniciaron procesos de actualización catastral y 48 municipios obtienen bonificación por esfuerzo propio. Eso a nivel de agregados. El desempeño fiscal se basa en varias cosas. Entonces, ¿cómo lo clasificamos y qué tenemos en cuenta para muchas situaciones? Primero, cogemos las operaciones de efectividad de caja. Recuerden que yo les decía a ustedes, a pesar que el reporte de Incuipo, nosotros tenemos un reporte de una hojita que ya lo explicamos en la segunda clase, de cómo se clasifican los ingresos y gastos para crear unas cuentas de operaciones efectivas. Tenemos el informe de desempeño fiscal, que es el que estamos viendo actualmente. Tenemos informe de viabilidad de los municipios, en el cual nosotros como NP calculamos ese indicador para todo el país, a nivel municipal. Para el departamento lo calcula el Ministerio de Hacienda. Ellos tienen la competencia a nivel departamental y el DNP lo tiene a nivel municipal. Pero nosotros conciliamos con las oficinas de planeación, estabilidad fiscal, artículo 19 de la ley 17. Aquí se vio una discusión, no sé si están, con el tema de la transferencia del sector eléctrico, el 10%, que la gobernación se los descontó a todos ustedes como parte que no eran parte del ingreso corriente de libre destinación. Hay una diferencia, esa diferencia no está conciliada, sigue en discusión, el gobierno nacional la sigue, las mediciones del gobierno nacional las tiene como ingreso corriente de libre destinación,
se la descuenta a la Contraloría General de la República, pero la Gobernación de Antioquia tomó la línea de Contraloría General de la República y los descontó ese 10% a todos ustedes, los que tengan transferencia del sector eléctrico. ¿Quién tiene la razón? Está en discusiones, el Ministerio de Hacienda va a sacar un concepto frente a eso, la posición de la Contraloría ya es, no hace parte porque tiene destinación específica del 100%, no podría hacerse 10%, y sería una posición que habrá que considerar para la medición del 2022 porque están las dos, entonces tanto para unos para otros, entonces nosotros tenemos un 10% más en ICL de los que le aplique, y los que no, pues por medición de Contraloría, incluido viabilidad fiscal, lo tiene excluido. ¿Es claro? La transferencia del sector eléctrico. Exactamente. Ese 10%. Llega también ese 10% y lo utilizamos para función. Por eso, pero bajo concepto Contraloría, no lo pueden utilizar para funcionamiento. Exactamente, es eso. Bajo estructura de Ministerio de Hacienda NP, por el momento no se lo clasificamos como no ICLD, es decir, sí es un ICLD para nosotros, para Contraloría no. Pero este es un tema de conciliación, a ver si tenemos una medición única, pero todavía está en discusiones porque hay sentencia de la Corte, hay derivado de otras situaciones en las cuales pues no es tan fácil, eso lo están resolviendo los tributaristas abogados. En la medida de las posibilidades de recomendación, uno pensaría a veces que Coca-Cola mata tinto y la Coca-Cola en este momento es la Contraloría General de la República. Entonces, exacto, para ambiental. Entonces, ellos pues esgrimen de manera también lógica que esto es una contraprestación y tiene que ir dirigido obviamente a actividades de medio ambiente y porque hay una afectación y pues obviamente tiene que ser descontado, la cual es digamos, puede que sea lógico o ilógico, pero digamos está lo que pasa es que aquí hay otra lógica que se llama el entorno nacional, es que todo este tipo de afectaciones genera unas acciones administrativas también por parte del municipio que tienen que tomarse en cuenta. Así se llaman acciones de inspección y vigilancia. Y eso lo hago con personal, y eso es funcionamiento. Entonces debería ser la posibilidad que ejerza esa autoridad, entre comillas, ambiental o vigilancia ambiental con un personal. Entonces, pero está la dicotomía. Estamos esa es una discusión que ya básicamente la tiene la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y nos dará algún lineamiento. Por lo menos 2021 tuvo esta diferenciación, 2022, pues no les podría decir en ese momento cuál línea se va a tomar, pero si tienen la capacidad ustedes de utilizarlo para inversión, mejor. Monitoreo de SGP, propósito de las asignaciones especiales. Vuelvo y les comento, a partir del próximo año estas mediciones se van a hacer con MGA, proyectos de MGA, se les va a pedir que todos estos recursos tengan un proyecto en MGA, no esté suelto. Requisitos legales que la medición de todo el SGP va a tener esa misma lógica, a excepción de los que son certificados que manejan personal, porque pues digamos, aunque se pueda hacer el proyecto, sabemos que esa es nómina, entonces no habría necesidad de hacer proyecto. Tenemos este desempeño ahora depende del catálogo de clasificación presupuestal de entidades auxiliares del CSCP y en el reporte que ustedes hacen a CUIPO, pues digamos que es coherente con este CSCP y estamos reemplazando, no totalmente, el formario único de inversión territorial FUT. Este sigue siendo válido para los que son muestra DANE. No sé cuántos están en Antica, pero no. Medellín obviamente sí está fijo. Pero digamos la idea es que este CUIPO vaya migrando a coger todo este formato único territorial. Esta comparación de año 2020 contra 2021 no es tan coherente, tan acertada, porque
tenemos la afectación de 2021. Cuando ustedes vean las cifras, todas las cifras bajan en 2020 y en 2021 se recupera. Les volvemos a una situación en la cual veníamos manejando en la vigencia 2019. Las cifras de 2021 y 2019 son muy parecidas y el bajonazo lo tenemos en todo en el 2020. Entonces hay que aprender a leer un poco ese contexto para nuestras proyecciones de presupuesto. ¿Por qué es importante todo ese seguimiento a finanzas públicas? Porque, digamos, para el gobierno nacional nosotros hacemos como, cumplimos con la ley, con el artículo 79 de la 717, porque nos interesa saber cómo va el país, porque con base en esta información nosotros reportamos a organismos multilaterales, aunque uno, digamos, no lo ve de manera directa, pero nosotros tenemos unos compromisos con la OCDE, porque hacemos parte de la OCDE, tenemos compromisos de seguimiento con el Banco Mundial por temas de créditos que tenemos vigentes con ellos y con el BID. Tenemos compromisos con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a sostenibilidad en temas de regla fiscal, ajuste país, metas país de plan de desarrollo en frente a las cifras territoriales y por lo tanto el gobierno nacional le interesa hacer esa medición de cómo viene ese año. Igualmente, como para terminar, cómo es que ha evolucionado las finanzas públicas y pues si esas finanzas públicas realmente se ha traducido en producción de bienes y servicios. Posiblemente puede indicar un fortalecimiento de asistencia técnica, aunque pandemia afectó toda la asistencia técnica, ya no fue lo mismo, digamos, desapareció toda la entidad del orden nacional, digamos, por lo menos del TNP y Ministerio de Hacienda no se esperan apoyos en este año en temas de asistencia técnica porque, digamos, no se ve necesario, digamos, ese proceso, pues tenía que estar ajustado a las nuevas directrices del nuevo gobierno nacional. Permitirá la política pública y en este momento pues está en parte o mucho de esta revisión porque pues va a depender mucho de lo que establezca el Plan Nacional de Desarrollo. Para ustedes, pues veo todo eso que ustedes reportan, cómo está reflejado, cómo les fue, bien, mal, bueno, puedo mejorar, no puedo mejorar, les permitirá mejorar la toma de decisiones. Aquí tienen un tema muy importante que ya lo vimos al principio de la responsabilidad en el presupuesto del 2023, advertir algunas situaciones de riesgo en las finanzas públicas, también es importante que lo tengan. Para los demás, para la gente como normal, el que pide la información, la academia, los bancos, financieros, etcétera, pues ayuda aparte de ese control social y pues digamos a mejorar digamos, la gestión. También digamos, por ejemplo, la Universidad de Antioquia es muy juiciosa con temas de estudios e investigaciones y ahí me da otra vez pie para decirles que hasta el momento 18 municipios han respondido a la encuesta. Ahorita se la están volviendo a enviar a todos otra vez para que por favor den digamos, esas respuestas que son importantes para la Universidad de Antioquia y para el IDEA, para temas de focalización de asistencia técnica, asistencia y capacitación. Como yo les decía, hay una nueva medición del IDF que lleva 2 años, 2021 estuvo muy extraño por el tema de afectaciones económicas, 2022 mejoró, y básicamente esa medición tiene 2 componentes, o mejor 2 dimensiones de clasificación. Uno se compara con los que se puede comparar, aunque vuelvo y repito, no significa que no me pueda comparar con otros a pesar de estar en un grupo de dotaciones iniciales, capacidades iniciales. Ya a nivel de departamento lo miramos como categorías presupuestales, en el cual Antioquia se compara con solo 3 entidades adicionales. Dado que hay un componente de resultados fiscales, eso pesa un 80%, y la dimensión de gestión fiscal un 20%. ¿Por qué se incorporó esta gestión fiscal? Porque decía, el indicador a veces no tiene en cuenta algunas gestiones propias que hacemos. Nosotros, por ejemplo, manejamos un presupuesto responsable y usted no me lo tiene en cuenta. Yo busco recursos adicionales, no me lo tiene en cuenta. Me doy la pela de la actualización catastral porque es que la actualización catastral no crea eso un problema. Porque, digamos, no, eso implica, no en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, incremento en el pago del impuesto predial, grabar a la población, el otro año es político, yo como de pronto actualización catastral, es complejo,
A veces el Consejo Municipal no está muy de acuerdo con aumentar esos avalúos y eso, pues, digamos, pega la gestión, pero pega la parte política del municipio. Y eso, pues, es por eso que se reconoce como un 20% adicional. Entonces, la parte gruesa del 80% depende de esas dependencias de las transferencias que vimos, de la inversión, del endeudamiento, del ahorro y superávit o déficit. Y a nivel de gestión, de la capacidad de programación y ejecución de ingresos, medimos la diferencia entre el presupuesto inicial de recaudo a nivel de ingresos corrientes. Porque tampoco podríamos decir que ustedes como municipios a veces se ven abocados a hacer una gestión, un lobby ante otras entidades de unos ingresos de capital adicionales y no podríamos decirle que es que porque usted obtuvo más recursos por hacer una gestión, una entidad, lo vamos a afectar. A usted le vamos a medir es por la gestión en ingresos tributarios, no tributarios propios de la entidad territorial, es decir, tasas, multas, contribuciones, venta de servicios, arrendamiento, etcétera, lo que es propio de ustedes, y el SGP, no más. Lo demás, que sea ingresos de capital, no se les mide en esta valoración, porque pues les estaremos afectando. Aquí tenemos la definición de cómo se califica cada uno de los, o mejor, cómo se mide cada uno de los indicadores del desempeño. El primero es dependencia de las transferencias, y lo tomamos, bueno, todo esto para recordar que lo hacemos bajo la ejecución presupuestal, es decir, esto depende del reporte de información que usted está haciendo todos los años. Si va algo mal ahí, pues va a afectar esta calificación. Entonces, el primero, dependencia de las transferencias. Entonces, sumamos SGP y otras. Entonces, ahí vienen otras transferencias del sector salud, viene FOSIGA, lo que yo denominaba por juegos, CETESA, esa parte también es sumado ahí, aportes adicionales al régimen subsidiado, todo lo que es transferencia del orden nacional viene sumado acá. Y se valora sobre el ingreso total. Pero el ingreso total no de su ejecución presupuestal, sino del formato de operaciones efectivas. ¿Quiénes estuvieron hace un mes conmigo cuando la explicación de operaciones efectivas? Para ellos, este ingreso total de la operación efectiva coincide con el ingreso total de su ejecución presupuestal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí escucho un no y otro algo así. ¿Sí coincide o no coincide? No tanto manos. No coincide. Y lo hemos dicho por una situación. ¿Por qué? Porque la operación efectiva nosotros hacemos 3 descuentos. ¿Cuáles eran? Hablas muy bajito y no te alcanzo a escuchar. 3 descuentos eran los recursos del crédito, los desembolsos. Porque ese es un ingreso donde un tercero, es decir, un banco o una entidad de financiamiento le prestó una plata y ese ingreso no es suyo, sino se lo prestaron. Entonces, no hace parte bajo esta metodología de los ingresos totales. La segunda es los recursos del balance, porque el recurso del balance es un saldo de la vigencia anterior. Si yo se lo sumo, estaría sumándolo en la vigencia anterior, más en esta vigencia lo estoy sumando 2 veces, la misma plata. Es decir, usted tiene más plata cuando no es cierto. Es la misma, sino que no lo utilicé y la incorporé. Y el tercero, bajo esta metodología, la venta de activos no se incluye entre los ingresos. Entonces venden un edificio, un terreno, un lote, no se incluye porque ustedes están bajando el capital. Es decir, usted el otro año no va a tener otro edificio, otro lote para vender porque ya lo vendió. O ese mismo, podría dar a otro, pero ese no eso desaparece usted de la contabilidad y no va a tener ese ingreso el otro año. Entonces se descuenta para que ustedes conozcan cuáles son los ingresos propios, por así decirlo, más las otras transferencias que les lleguen, pero más o menos es la situación. Entonces, ustedes cuando vayan a mirar desempeño fiscal, no pueden comparar estos indicadores frente a su ejecución reportada en Cuico. La tienen que comparar contra la operación efectiva de caja que calcula el DNP, que normalmente no la estamos, esta no la sacamos en el mes de junio.
Entonces, tenerla en cuenta que es sobre esa clasificación. Relevancia de la formación bruta de capital fijo sobre el gasto de inversión. Entonces, aquí estoy tomando en cuenta esta formación sobre esa misma formación más la inversión social. Es decir, cuánto representa la formación bruta de capital fijo sobre la inversión social, que no tiene problema. Esta sí la pueden calcular, no la pueden calcular sobre el presupuesto, la tienen que calcular igualmente sobre la operación efectiva, porque recuerde que así como en el ingreso total, no podemos coger el gasto total. En el gasto total, ¿cuál es la respuesta? Tampoco pueden tomar el gasto total. Porque en el gasto total, ustedes tienen lo que llama servicio de la deuda, que tiene dos componentes, los intereses y la amortización. Bajo esta metodología, la amortización no se incluye porque yo estoy bajándole el saldo a la deuda, entonces estoy haciendo esa amortización. Entonces tendrían que hacerla, si quisieran compararla con su presupuesto, cuánto información bruta de capital fijo sobre este gasto de inversión menos amortizaciones para que les dé igual, o si no tampoco les va a dar igual. Este endeudamiento a largo plazo de pasivos de activos lo sacamos del formato chip cuando una vez va a información contable pública convergencia. ¿Lo han visto en el chip? Ese formatico. Ese formatico uno simplemente coge el pasivo de su municipio sobre los activos y dice que tiene tanto endeudado o cuánta deuda tiene. Esta es una visión más contable que presupuestal. Aquí tenemos dos presupuestales, esta es contable. Tenemos el ahorro corriente, que vuelvo y les digo, esto no es plata en un banco, sino significa que de mis ingresos propios, más el SGP libre de destinación, los que lo tengan, o sea, 426, les cuento los gastos de funcionamiento y los intereses de la deuda, y tengo este ahorro corriente. Y lo comparo contra el ingreso corriente. Lo comparo contra el ingreso corriente de la ejecución presupuestal o de la persona efectiva de gasto. De la persona efectiva de gasto. Aquí todo depende, o ustedes tienen que clasificarla o esperar que sea la información del DNP para tener esa clasificación. Porque bajo la metodología de operación efectiva, este ingreso corriente a nivel presupuestal incluye el SGP. Para operación efectiva, el SGP de forzosa inversión no hace parte del ingreso corriente, porque no lo puedo utilizar para funcionamiento. Solo puedo utilizar el SGP libre de destinación. Nos va a tocar repetir la clase en la segunda jornada. Eso lo explicamos como más de media hora de la clasificación. De todas maneras, yo les dije, por ahí nos lo han pedido, hay un mini manualcito de operaciones efectivas que les puede servir para entender la clasificación. Entonces, organizamos con las memorias para que tengan ahí en la mano y ustedes refresquen cuando vimos estos temas. Balance fiscal, balance primario sobre ingresos totales más desembolsos. Aquí estamos en el balance primario, incluyendo ahí sí todo el tema de la deuda, e incluimos los desembolsos de la deuda, del crédito, para estar como en la parte superior e inferior de la relación, tomando ahí sí toda la ejecución presupuestal. Y esto básicamente me va a decir más o menos si puedes tener alto déficit, si de pronto tengo la necesidad de un saneamiento fiscal, si hay superávit, y cómo la deuda me está pesando dentro de ese balance fiscal. Hasta aquí vimos resultados fiscales. Ahora, ¿esto pesa cuánto? 80. El Sandy los dejó sin alientos. ¿Y la gestión financiera cuánto? Pues la diferencia, el 20. Entonces, aquí tenemos una gestión financiera en la cual tenemos una capacidad de programación de ejecución de ingresos. Miramos ingresos propios, el recaudo sobre ese presupuesto inicial. Cuánto recaudé, cuánto lo que me comprometí a recaudar. Y para inversión, los pagos sobre los compromisos.
¿Por qué mide uno los pagos? Uno esperaría, aquí hay tres situaciones. Y uno dirá, pero ¿por qué me mide con una y con otra dependiendo de la evaluación? Porque la misma ejecución presupuestal tiene los momentos presupuestales. Y los momentos presupuestales son presupuesto inicial, presupuesto definitivo, pagos, obligaciones y compromisos, pues se supone que son parte de la planeación financiera de ustedes. La obligación de ustedes, por así decirlo, en primera instancia es ejecutar su presupuesto. Ese es como el cumplimiento de la eficacia. Ya me comprometo a ejecutar. Obviamente, uno debería tener parámetros de eficiencia, es decir, que ese gasto que van a realizar sea eficiente. Pero esa ejecución, uno espera que la obligación, el pago y el compromiso sean muy cercanos. Es decir, que no esté, porque en muchos casos uno va y mira presupuestos ejecutados al 90 y pico por ciento y va y mira pagos por el, o mejor, obligaciones por orden del 30, 40. Significa que yo solo recibo el 30, 40% de los bienes o servicios que contraté, solo he recibido eso y lo demás es presupuesto. O sea, no ha habido realmente algo en la práctica. Por eso es que para plan de desarrollo, no tomamos ni los pagos ni los compromisos, sino las obligaciones. ¿Por qué? Porque se supone que ya el contratista me entregó y ya me toca pagar, pero ya lo tengo. Aquí esperamos es que usted pague a tiempo frente a esos compromisos y que el contratista no tiene que estar por allá pedaleando, recomendando la cuenta, sácame mi cuentica, ayúdenme, no debería pasar eso, ¿no? Pero pasa, ¿no? En algunos municipios, no en todos, pero se da esas situaciones que puedes tener en cuenta que dependiendo de lo que yo esté pidiendo, utilizo, a veces nos dicen, pero usted para qué, por qué me clasifica o me mide de manera distinta para cada cosa? Y uno dice, pero es que esa calificación es parte de la misma información que usted presenta, solo que estoy tomando una diferente columna. Pero si usted hizo un proceso de planeación coherente, esas columnas deberían ser al interior coherentes también. Entonces, no es que lo estemos evaluando con otra información, sino con la misma información que usted está reportando. Lo importante es que, digamos, eso se aplique de manera coherente dependiendo del tema de información que se esté trabajando. Entonces, para este tema de gestión, miramos en los pagos sobre los compromisos. Miramos el nivel de holgura de la ley 17, que yo les dije, este nivel de holgura no es el mismo de la eficiencia administrativa de la ley 1176, es distinto. Se parece, pero no es lo mismo. Ya hablábamos que nosotros tenemos 4, 5 o 6 mediciones de 617. Podemos tener la de planación departamental, la de planación nacional, la de la Contraloría. A veces aquí el caso de Antioquia hace una también la Contraloría departamental. Tenemos la de la Contraloría para Eficiencia Fiscal, tenemos la de la Contraloría General de la República para temas de categorización, tenemos la del Ministerio de Hacienda para programas de saneamiento fiscal y financiero o reestructuración de pasivos. Hay más contadas, pueden haber 4, 5, 6 mediciones sobre lo mismo, y como yo les comenté, la gran aprendizaje de esto es que ninguna de las 5 o 6 coincide, todas tienen sus variaciones. ¿Por qué? Porque tenemos las discusiones como la transferencia del sector eléctrico, el 10%, donde las clasificamos. Así como se hace diferenciación, hay otras diferenciaciones y a veces problemas en el reporte de información. O no se establecen las destinaciones específicas por acto administrativo, sea un acuerdo, una ordenanza, establece una destinación, o porque no se colocó la información, etcétera, que hace que afecte. Entonces aquí tenemos una situación de nivel de holgura que hace que también miramos el enlace elegible por otros elementos. Tenemos un bono, es decir, hasta aquí, esto sería el 20%. Los 6 anteriores del 80, este sería el 20%. Y tenemos un bono en calificación que estamos esperando de pronto aquí esto ampliarlo un poquito porque nosotros con el programa de actualización catastral que viene el Gobierno Nacional implementando desde especial 2018 con el COMPES, pensamos que esto iba a ser como un bono a nivel territorial, pero no se ve así. Entonces, estos dos puntos casi nadie los está teniendo porque no están haciendo actualización catastral. Entonces, no es que diga, oiga, aquí puedo recuperar ingresos, pero no está. Es crecimiento de recursos propios, estamos con crecimiento de ingresos tributarios, no tributarios en las dos vigencias.
Esta medición se hace igualmente sobre operación efectiva, porque recuerde que los no tributarios son los que son propios de la entidad territorial. Aquí no tenemos en cuenta, por ejemplo, el SGP ni otras preferencias nacionales porque no dependen de ustedes. En la gestión, lo que nosotros llamamos el esfuerzo propio, tributarios y no tributarios. Entonces, miramos cuánto es esa variación entre uno y otro. Actualización catastral, 2 puntos de gestión por la actualización. El año pasado tuvieron 12 municipios de los 14 que tuvieron intención de hacer actualización catastral el año pasado, y en la última clase vamos a traer un balance de la tarifa efectiva estimada de su municipio, simplemente escoger del recaudo de la vigencia y frente a su base, cuánto recaudaron. Y eso me dice que en la mayoría, a nivel nacional, eso no es ni el 1%, aunque tenemos una tarifa que podemos llevar hasta el 16%. Pero en promedio para nivel nacional no es el 1%. O sea, es decir, que se está cobrando predial por debajo de lo que es el valor del mercado. Y yo les comentaba, pregunten cuánto es una panegada, una cuadra, una hectárea, un café, un tabaco, esto lo llama también, ¿no? Tabaquito y medio. Tabaquito y medio, sí, tabaquito y medio. ¿Cuánto vale eso? Tratar de quedar un tabaco y medio. ¿Un tabaco cuánto es? ¿Cuántos metros es? No diría, no sé. Sí lo he escuchado, pero no sé cuánto es la medición. Pero el tema es que vaya y pregunte, aquí tenemos dos situaciones y yo creo que como colombianos casi todos lo hacemos, ¿no? Pues el que tenga la oportunidad de comprar. Y una es, ¿cuánto vale, no sé, digamos, una fanegada, una cuadra, y vayan y miren predial cuánto está pagando? Entonces, la diferencia entre el valor comercial y el valor que tiene en el municipio es grande. Y normalmente se dice, bueno, si el pedazo vale, no sé, 200 millones, pues hagamos el negocio por 30. ¿Sí? Para que no tengan ningún tema. Ahorita con la reforma tributaria, pues esa ganancia ocasional, dependiendo de unos rangos, va a ir hasta el 30%, ¿no? Entonces hay unas diferencias importantes, pero lo ideal es que se vaya aumentando esa base gravable. Y vamos a tener un efecto que tenemos un chicharrón entre comillas, ahorita en el gobierno nacional, y puntualmente lo tengo yo porque yo soy el que hago ese COMPES. Yo tengo que sacar todos los diciembres el COMPES de avalúo catastral. Y normalmente veníamos manejando chévere el 3%. Pero este año que llevamos una inflación acumulada del 12%. Poner el 12% es bastante agresivo. Pues yo espero que el salario mínimo crezca por lo menos en 12%. Uno diría, pues la propiedad también que se incremente el pago del impuesto, bueno, el avalúo en un 12%. Pero la gente no lo va a ver pues tan de manera agradable que eso incrementa el pago del impuesto posiblemente, dependiendo de la tarifa, pues un porcentaje proporcional a eso, pues va a aumentar bastante. Es un tema que nosotros manejamos ahorita con Hacienda, DANE, IGAC, DNP, para ver cuál va a ser el monto de ese cómputo de valor para el próximo año, que tenemos que entregarlo este año, porque ustedes tienen que aplicarlo por ley a partir del 1 de enero del 2023. Pero tenemos esa situación de que no sabemos cómo conciliar la técnica con la política y con una reforma tributaria que está en consideración y que va a ser aprobada, porque es más tributación. Entonces, es complejo, pero digamos es un tema que habrá que trabajarlo en esto y que viene muy enfocado, pues, no de manera directa, pero pues con el tema catastral. Aquí está esa clasificación por dotaciones o capacidades iniciales. En la parte izquierda, los municipios, y en la parte derecha, los departamentos. Entonces, básicamente, Antioquia solo se compara con Antioquia, Valle y Cundinamarca, estos tres. ¿Qué puesto tuvo Antioquia en el desempeño fiscal entre estos tres? Ahí viene otro problema que hemos tenido que manejar. Antioquia, como vimos en la diapositiva, como cuando empezamos este tema, Antioquia mejoró, ¿cierto? En calificación. Casi 2 puntos, ¿no? Pero dentro de estos tres,
es el último, o sea, el tercero. Pero es la, pues, no, es que yo soy el tercero. O sea, soy el último de mi grupo. Pues no es que esté mal, pero lo importante volvemos al tema de la calificación, porque mejoró, pero es tercero. Y en ese grupo solo hay 3. Entonces es el último de ese grupo de 3. Así igual tendríamos, Antioquia está como por esta parte, hay una gran concentración, digamos, en estos 4. En nivel bajo, pues hay, pero no tan marcada como en otros departamentos. Por ejemplo, mire esta parte de Nariño, o esta parte de Bolívar, Magdalena. Pues de Antioquia no tiene ese azul tan oscuro, tan marcado. Sí. Hay unos, pero no es marcado. Estamos hablando de 125 municipios. Sí, hay 1, hay 2, hay 3, hay unos. Hay como 30 y pico, para ser más exactos, pero no es tan marcado como en otros departamentos. Porque digamos, eso se genera en otros departamentos. Un contexto de lo que nos dicen las cifras. Trabaja hasta las 12. Está bien. Está bien. Pero no he tocado nada. Ya me perdí. Esperemos un momento porque se tomó el descanso. No, bueno. Mientras tanto, voy a comentarles otro aviso clasificado, y es que ahorita vamos a ver un tema de eficiencia fiscal. Eficiencia fiscal, a nivel de la ley 1176, se establece como el crecimiento de los ingresos tributarios en términos per cápita de las últimas 3 vigencias. Ya lo veremos ahorita en presentación. Solamente la pantalla. Para eso, va a hacer una prueba piloto en 9 municipios de Antioquia. Eso no significa que el otro año de pronto se puedan tomar más, pero entre la Universidad de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la IDEA, se va a hacer un trabajo en un mes en alguno de esos municipios, en el cual yo estaré participando, no tampoco tan presente, pero sí al menos virtual y pues haciendo como un seguimiento al trabajo, pero la persona que nos va a acompañar en ese trabajo es Jaime. Entonces yo quisiera que él se presente y va a enumerar los municipios que van a ser objeto de ese trabajo de este año. Buenos días. Bueno, como le comentaba José Lenín, vamos a hacer como un trabajo en campo, en terreno, para verificar las cuentas que se están usando para el tema de la refrendación de los recursos y que afectan directamente al indicador de eficiencia fiscal. Los municipios se han elegido por un tema de las diferencias de la refrendación y también por acceso. Inicialmente este año es por acceso a distancia. Por el tema de acceso. No, por los dos. El que tenga mayor brecha en la refrendación presupuesto contabilidad y que sean cercanos inicialmente a Medellín por temas de desplazamiento, porque solo tenemos un mes. El próximo año sí se podría ampliar a otros. Entonces no, hay unos que están bien, entonces no lo necesitan, pero hay otros que no. Entonces, dentro de esos municipios está Berlín, Venecia. Aquí hay alguien de los municipios que va a mencionar. Venecia, La Concha, pues Concepción, Alejandría, Barbosa, Río Negro, no hay ninguno. Y Son 9, ¿cuántos mencionaba ahí? como 5. Venecia, Alejandría, La Concha, Belmira, Santa Rosa, Belmira. Belmira. Ahí está. Río Negro. Ya. Ahí van 6. Sí, te faltan 3. No Ya no nos dan los otros 3, pero digamos la lógica es, ya lo explicamos, sino que aproveché el lapsus ahí para hacer esa publicidad. Entonces, 9 municipios van a tener visitas en lo que queda de transcurso de este mes.
más primera semana de noviembre para conciliar temas de contabilidad y presupuesto, porque la representación está bastante, ya lo vemos en detalle cómo funciona, pero hay unas diferencias grandes que están afectando a esos municipios en la representación y eso significa en la práctica menores recursos para el municipio. Entonces, si hay una conciliación entre esas dos áreas, ya tenemos identificadas qué cuentas de presupuesto y qué cuentas de contabilidad presentan esas diferencias para que entre el contador y el de presupuesto, las personas que están involucradas en los sistemas, concilien para que el reporte del próximo año no tenga esas diferencias tan grandes. Básicamente es eso. Miren, ahí los tengo. Cocorná, Cocorná, Carolina del Príncipe. Carolina del Príncipe, Ya ahí están. Alejandría, Santa Rosa, Delmira, Cocorná, Concepción, Venecia, Barbosa, Carolina del Príncipe, Río Negro. son los que están clasificando por este año. Vuelvo y les digo, la principal variable fue la diferencia. Entonces, estos municipios son los que tienen la mayor diferencia en la representación. Pero digamos, de esos 40 más o menos que eran los que tenían una diferencia mayor o grande y importante, se escogió inicialmente los más cercanos. Y esa es como la prueba de este año, pero no significa que el otro año se pueda ampliar. Digamos, es como la prueba piloto para ir ordenando un poco el tema de reporte de información. ¿Listos? Aquí hay unos temas, de pronto no lo ven, pero recuerden que estas diapositivas a ustedes les quedan y se les envían, entonces ya los podrán mirar como con detalle porque creo que no está nítida la información, digamos, los gráficos, no se ve tanto. Aquí tenemos el gasto, que es el servicio de la deuda, la inversión social, la formación de capital fijo y el funcionamiento, para que lo hagamos en magnitudes. Miren la inversión social a nivel nacional, que es la que mayor representa. Estamos hablando aquí de esto es como un 91.3. aquí estamos hablando de, perdón, el gasto, estos son billones de 91 billones en estos temas asistenciales que hemos hablado. El gasto pasó de 120 a 136 billones, 83.4 es inversión, el 14.3 es funcionamiento, el 2.3 servicio a la deuda. Eso es todo país. La formación bruta se incrementa en 2.9 a nivel nacional, la inversión social en 15, funcionamiento en 10. Eso es simplemente saltos en billones, diciendo que miren que la concentración se da en inversión social. Aquí estamos hablando de un tema. Jaime la coloca, ahí no está en pantalla, ahí está mostrando la anterior, no tiene pantalla completa. Aquí me va mostrando la siguiente, ¿no? Pero bueno, en presentación preliminar. Aquí estamos viendo el tema de la inversión a nivel territorial, porque es importante hacer un seguimiento al gasto público a nivel territorial, porque es que el territorio de ese departamento municipal realmente invierte en el 60% de toda la inversión que se ejecuta en el territorio. El gobierno nacional solo va a hacer 31%. O sea, es más del doble lo que ejecuta el territorio que lo que ejecuta la nación en territorio. Esto es cofinanciaciones que no hacen parte del presupuesto de la entidad territorial, pero que se ejecutan en el territorio. Es decir, toda esa gestión adicional que vino en Invías, que vino el TPS, alguna entidad que realizó una inversión, ese corresponde a ese 31%, pero digamos ese 69% corresponde a inversión territorial. Por eso es la importancia de hacerle un seguimiento a la inversión de las regiones. Bueno, si quieres, ¿ustedes están viendo ahí la casa de luz? Sí. Listo. No, pues es que la estamos viendo. Pues era para que les quede más amplio, pero si la ven, no hay problema. Ahora, el ahorro corriente también, estamos hablando aquí en billones, pues es mayor en municipios que en departamentos. En departamentos de 7.5 millones, aquí son 18 billones, o sea, un poquito más del doble.
Obviamente aquí hay más entidades que 32 departamentos, y por eso es mayor, obviamente, ese ahorro corriente. Pero más o menos esto es lo que, como diría algunos noticieros, lo que dicen las cifras. Aquí tenemos la deuda. La deuda, miren que a raíz de pandemia, 2020, o sea, todo lo que fue 2019, 2020 de pandemia, se incrementó de departamentos y el municipio fue más dramático. Estamos hablando de 10 billones en 2019, ya vamos en 16, casi 17 billones en 2021. Aquí le está sumado todos los 12 billones de Bogotá. Bogotá a 31 de diciembre del año pasado estaba como en 7. Entonces a estos 16 hay que subirle más o menos unos 5. La deuda en este momento debe estar más o menos unos 22, 23 billones de pesos a nivel municipios. Municipios entendiendo pues que obviamente estos los distritos están incluidos en esta clasificación de entidades territoriales locales. Entonces la deuda territorial sumado municipios y departamentos es de 21.5 billones a 31 de diciembre del año pasado. Ya llevamos más 10 meses de este año que no está incluido acá. Los municipios 78.3 son los que tienen mayor saldo de deuda, los departamentos del 21.7. Se dio un incremento del 40% del crecimiento de la deuda, en la que la departamental aumentó el 15.3 y el 62% de la deuda está concentrada en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Antioquia y Cundinamarca. Y de este 62, aproximadamente un 55% es solo Bogotá. Bogotá arrastra mucho de la deuda, por eso es que Bogotá a veces no es comparable a ninguna medición con nada, porque la cifra de Bogotá. Si sumamos Bogotá, Cali, Medellín, no alcanza a los ingresos de Bogotá. Ya lo vimos en una diapositiva, no lo veremos otra vez. Aquí están unos temas adicionales de conclusiones del desempeño fiscal. Entramos al tema de representación de eficiencia fiscal administrativa. Más o menos se distribuyen 1.1, 1.2 billones por vigencia, por eficiencia fiscal administrativa, que eso es plática. Pues obviamente para los 1103. Cuando digo 1103 es que todos los 1103 tienen derecho a participar. Pero esto no digamos que es una lotería, sino una lotería con algunas situaciones en las cuales si yo aplicara analítica de datos o análisis de datos, podría ir más a la fija. Aquí no es analítica, sino tener mis cifras claras para poder yo reportar bien la información y no esperar, ¿será que este año me dan eficiencia fiscal? ¿Será que sí? ¿Será que no? No me llegó y abriendo porque, no, porque hizo crecimiento tributario. Y como más a la fija de por qué tengo derecho o no a recursos del presupuesto de la nación vía SGP en temas de eficiencia fiscal y administrativa. Y eso depende mucho del reporte de la información y volvemos a hablar aquí del tema de la información presupuestal, contable y de tesorería. Que a pesar que ser del área de Hacienda, desafortunadamente se evidencia mucho que la mayor desfase en las certificaciones, por lo menos en eficiencia fiscal, corresponde a los reportes contables y menos en los presupuestales. Y a veces lo entiende uno porque en municipios pequeños hay un contador que atiende varios municipios, que va una vez a la semana, una vez al mes, o hace la contabilidad de su casa y no va al municipio y no habla con el del presupuesto y radica la información y se fue y ya presentamos y ya firmamos los balances, la contabilidad y chao. TV es que conectan y no para el municipio.
o hacen el reporte, perdón, hacen el reporte a las 11:59 de la noche y lo hacen preciso. Entonces, eso, pues digamos, no está cuadrando y lo que está, y veo algunas caras como de que se miran, hablan, entonces uno entendería que de pronto pasa en sus municipios y no en todos, pero sí que hay esas situaciones y lo que estamos ahí es perdiendo recursos porque podríamos ir más a la fija en el sentido de, venga, puedo al menos planificar, vamos cómo me va a ir bien en esa gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en el tema de eficiencia y de lo cual constituye el trabajo que vamos a hacer. Como para anticipar un poquito a lo que estaba diciendo Jaime, el trabajo que vamos a hacer en los municipios es que nosotros ya tenemos identificada por municipio en dónde están los descuadres en contabilidad y presupuesto. Y es ir a los municipios, hablar con los contadores, con los que manejan el presupuesto y empezar a conciliar esas cuentas. Pero el problema es que esas cuentas ya fueron reportadas y son de vigencias anteriores y eso ya no hay nada que hacer. Digamos, eso ya se reportó. Entonces, yo no puedo decir ya ajuste el reporte porque ya no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Adicionalmente, hay otras situaciones que yo les comentaba a ustedes que el SGP, la distribución que ustedes tienen en estos años depende del reporte de información anterior, pero se distribuye el recurso en enero. A ustedes en enero llega el documento completo que dice cuánto es la plata de SGP. Pero el reporte de información, ¿cuándo lo tienen que hacer? En este año les tocó en abril y en junio. Es decir, para la vigencia 2022, el reporte 2021 no ingresó en esa distribución. Fue el 2020. Es decir, uno está consiguiendo información de hace prácticamente 2 años. Que está otro contador, que fue el primer año de gobierno y de pronto lo cambiaron y llegó otro distinto, que eso ya se reportó. Pero la idea es, oiga, mire, tengan cuidado con estas cuentas, consigue estas cuentas para que el reporte del próximo año vaya por él. Básicamente ese es el trabajo. Y bajo los datos de representación que son públicos del año anterior, yo sí puedo hacer la fórmula de cálculo y determinar si tengo derecho a eficiencia fiscal o no. O sea, es una forma más técnica y no tan a la ciega que ustedes determinen, ¿será que me va a llegar recursos por eficiencia fiscal? ¿Sí o no? Manejando esta información contable y presupuestal, tener las explicaciones, entregando a tiempo, la información en teoría podría tener recursos. Ahora, que usted me diga, listo, yo lo hice y esperaba más o menos plata. Eso depende, porque eso depende de quienes tengan recomendación positiva y todos los elementos. O sea, en definición, los 1.103 municipios tienen derecho a eficiencia fiscal. Pero como hay 3, 4 condiciones, si no cumplen las condiciones, los recursos se distribuyen a ese entre 600 y pico de municipios, 700 y pico de municipios, 800 y pico, los que clasifiquen. A uno como municipio, ¿qué le importaría? Que se presenten menos para tener más plata. Pero también la lógica es, oiga, la mayoría ojalá tenga la información bien para que puedan participar en el tema del impuesto fiscal. Esa es la lógica del trabajo. No sé si aquí como que solo hay un municipio de los que... Pero para hacer una claridad, no es que sean, de pronto uno aquí tiende como a señalar, no es que el que esté peor, o sea, hay peores. De hecho, los que están peores no están priorizados por las distancias. Un ejemplo, el caso de Murillo, que sí es como el que más. Y hay unos que ni siquiera entraron a la bolsa de representación por unos criterios que ahorita José Luis me va a mencionar, que son unas condiciones que se tienen previas. Entonces tampoco es como para uno hablar más. La idea es, el ejercicio que vamos a hacer en campo es que se identifiquen las debilidades para poder que se pueda mejorar y el municipio obtener más recursos de esa bolsa de incentivos que de verdad que es muy importante y que pueden financiar el gasto público más adelante. Y básicamente, como les reiteré antes, la primera clasificación fue determinar de mayor a menor los que tuvieran mayor discrepancia entre la información contable y la presupuestal. La segunda condición para poder cumplir en un mes con ese trabajo en 9 municipios, pues la selección se hizo ya con distancia a Medellín para que fuera fácilmente el desplazamiento.
Eso no implica que el otro año ya se pueda hacer un trabajo más, digamos, más detallado para que ustedes puedan, digamos, también ser en cierta medida como beneficiarios de esa asistencia técnica, porque es que estas no son ciencias ocultas y la contabilidad y el presupuesto hacen parte de las ciencias exactas. Entonces, en teoría, si hay un descuadre, yo debería poder identificar dónde está el descuadre, o debería estar cuadrado, o sea, pero aquí es sumas, restas, divisiones, son situaciones que uno podría en teoría identificar, señora. Pero somos SGP. No es SGP porque SGP ya lo hacemos por lo que llaman requisitos legales y monitorales de SGP. No, aquí son dos cosas distintas pero relacionadas. Es para que le asignen recursos de SGP adicionales a la básica por esfuerzo fiscal, pero la información que se va a revisar es la contabilidad y el presupuesto de los ingresos tributarios. ¿Me van a entender? O sea, básicamente es con qué se alimentan esos reportes. Perdón, con qué reportes se alimentan esos resultados. Entonces, si ya uno tiene las variables, yo creería, pensaríamos, y eso es lo que esperamos, que ustedes a la hora de hacer los reportes podrían validar, confrontar esas cuentas antes de que el reporte definitivo se vaya y minimizar el error. Me pasó en algún municipio hace tiempo que el municipio en un año pasó de 0 a 1.000 millones, que fue Puerto Libertad, Córdoba. Hicimos la tarea, simplemente que al año siguiente el reporte validamos de que los datos no estuvieran inconsistentes, revisamos con el contador y a la hora del año siguiente se dieron la sorpresa que la eficiencia les aumentó, pero era porque simplemente que el año anterior no habían reportado valores muy diferentes, el contable con el presupuestal, y la verdad que no le, digámoslo así en términos coloquiales, que no le paran bolas. Y a veces hay unos mitos urbanos, que no sé, pues aquí yo lo digo a experiencia propia, me ha tocado que ver con asesores que le venden la idea al alcalde que lo que afecta a recursos es el cumplimiento del plan de desarrollo, que lo llamamos eficacia, pues capacidad administrativa, que son unas variables que se usan en otras mediciones, pero no son los que afectan directamente los recursos. Entonces es como para ir atenuando esos mitos e ir mejorando la calidad de la información para poder acceder más adelante nuevamente a esos recursos que van a beneficiar el gasto público. Aquí en Antioquia se está presentando un fenómeno en el cual personas están ofreciendo desahogos de FOMPET o plata de FOMPET que le hacen el trámite para que le llegue una plata. Eso es un derecho de las entidades salariales. No hay tanta tramitología, simplemente cumplir con los requisitos. El que estafa, por decirlo, yo creo que es una estafa, sabe cómo funciona y simplemente le ayuda en el trámite y después cobra una comisión sobre ese valor desahogado. Y recuerden que ese valor desahogado tiene destinación específica. Eso no es para funcionamiento, lo tiene para inversión. Eso significa que van a tener un faltante, muy posiblemente más otras situaciones si se verifican y lo comprueban, pero en sana lógica si llegan con que le ayudamos a desahogar los recursos o le tenemos una plata, lo que pasa es que hay desinformación. El Ministerio de Hacienda lo que hizo hace 2 años, con esta información era pública, la consultaban en la página web y le decía a cada municipio por SGP, por ejemplo, y por regalías, por educación, salud, agua potable, propósito, cuánta plata tenía ahorrada. Y dependiendo de la provisión del pasivo, podía desahorrar por sectores. Y entonces, el que sabía dónde estaba la información simplemente decía, alcalde, yo le puedo ayudar a gestionar, no sé, 1.000 millones de pesos. Se lo ayuda a que lo desembolsen, pero eso tiene una comisión y eso hay que pagar unas cosas, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es simplemente, digamos, ayudarle con los formatos que están disponibles en la página web y llevarlos a Bogotá y hacerle la vuelta de que mire que estamos gestionando así, cuando no están haciendo nada y le están cobrando una comisión. Entonces, tengan en cuenta, muchos han caído, hay también varios que están en problemas de agitación. El Ministerio de Hacienda, ¿qué hizo? El año antepasado, lo que hizo fue bloqueó esa página o no dio acceso, ahora es con
solo el contador y el jefe, y el Secretaria de Hacienda. tiene usuario, clave, y solo el alcalde es el representante legal, a no se le autoriza de ir a hacer digamos, ya el trámite final, pero la documentación o los papeles estén en la página web. Él tiene eso, o solicite los saldos al ministerio por escrito, o entre con la clave y están los saldos, y eso no tiene ningún costo, ninguna administración, ningún MTC, eso lo pueden hacer, pero lo están cobrando por algo que es de ustedes. Entonces, por favor, advierten a sus administraciones porque en Antioquia está pasando, en varios departamentos está pasando, hay algunas visitas por ahí, de pronto es una falta el que esté por ahí gestionando que en Bogotá esa plata cuando no hay necesidad de hacer la gestión, porque es un derecho de ustedes. Y sí se viene presentando, ¿no? Entonces, es un tema identificado, por eso está ese mismo bloqueo de la información, pero siempre necesitan simplemente hacer el trámite, no es otra cosa. Y ese trámite es pura papelería, los formatos ya están hechos, es diligenciar una información y no más. ¿Que hay que hacer el trámite? Sí, pues, Hacer electrónico. sí, por eso les decía que hay clave de usuario que ustedes pueden consultar sus datos y saben eso. Pero también, como estamos en el país del Sagrado Corazón, también se han dado casos los que tienen acceso a información, que trabajan con la administración, son los que también utilizan el mecanismo. Oiga, mire, podemos gestionar los recursos, como el alcalde no sabe cómo entrar, o no sabe de eso, o alguna cosa, también se manipula para que, digamos, consideren o crean que están haciendo una gestión adicional de recursos. No es una gestión adicional, sino es un procedimiento ya arreglado, en el cual obviamente hay que cumplir con un trámite como todo, pero no es nada del otro mundo de llegar a documentación y los recursos se les ahorran y no hay problema. Entonces tengan en cuenta porque sí se han dado casos, en Antioquia se han dado casos y algunos casos han sido denunciados que están en organismos de control y otros en fiscalía frente a ese tema de desahogar los recursos del grupo. Es para que lo tengan como un aviso clasificado para que lleguen la información a sus municipios o cuando se les presente con esta información no hay que pagar de manera adicional para obtener esos recursos de FOMPET, en especial FOMPET. Entonces, desde la ley 715, existía el artículo 79 que establecía la eficiencia fiscal. Este artículo fue modificado por la ley, el artículo 23 de la ley 77 de 2007, y básicamente lo que hizo la modificación es lo que está aquí resaltado en la parte inferior. Los recursos asignados por este criterio no pueden superar el 50% de lo asignado por los criterios de población y pobreza relativa decreto el numeral 2 de este artículo. Antes de la 1176, bajo las mediciones, como esto era crecimiento de ingresos tributarios, unos municipios detectaron que esto era fácilmente manipulable y lo que hacían era que no reportaban un año los ingresos tributarios, ese año era cero. Para el siguiente año reportaban el dato. Entonces el crecimiento en muchos casos era, como era de cero algo, 100% de crecimiento en ese año. Cuando promediaban, les daba un 30 y pico, 40 y pico, dependiendo de las cifras que tuvieran. Y tenían más plata, y en algunos casos la eficiencia fiscal era mayor a la de propósito general. Entonces, mucho más plata. Entonces, eso no tenía un límite. Lo que hicieron aquí fue limitarlo, porque esa situación se repite para un año, pero no para todos. Y para el siguiente año no iba a tener los mismos recursos y a veces gastaban de más y pensaban que los años les iba a llegar igual y no les llegaba, y eso creó desbalances. Entonces, lo que hizo la ley 1276 es que esta distribución de propósito en cuanto a población y pobreza no puede superar un 50% para que no sean mayores esos gastos como tal en la distribución. Es como para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se mide la eficiencia fiscal? La eficiencia fiscal se mide como el crecimiento promedio de los ingresos tributarios en términos per cápita durante las últimas 3 vigencias. Ahí sí dice la ley. Adicionalmente, hay unas certificaciones. Tenemos una certificación de ingresos y debe haber un proceso de representación con la Contaduría General de la Nación antes del 30 de junio de cada año. Entonces, para la distribución
de 2022, o sea que estamos en este año, la norma habla de 3 vigencias, tasa de crecimiento de las últimas 3 vigencias. ¿Qué recursos ingresaron a las últimas 3 vigencias? ¿Qué vigencias, perdón? 19, 20, 21. Pensaría uno, ¿cierto? Para el 22, ¿no? La plata del 22, la de distribución de CGP me llegó en enero. El reporte 2021 lo hicieron en abril. ¿Ingresó o no la información? ¿Sí o no? La distribución 2022 se hizo en enero. 2021 lo reportó en abril. ¿Influyó en la distribución del 2022 porque fue en enero? No. No, porque la información no estaba. Entonces 2020 la elimino. Me hice 3 años. Me tengo que devolver. ¿Cuántos? 19, 18, 17. ¿Sí? Porque son 3 años. Pero la ley habla de tasa de crecimiento. Para que haya 3 tasas de crecimiento necesito otro año. Cuando yo hago una acá, 2, 3. Es decir, ustedes están recogiendo la gestión de la anterior administración. Así funciona. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta es, oiga, ¿con qué datos estoy jugando? Por eso les digo que este trabajo, aunque se va a identificar en dónde están las grandes diferencias, no podríamos decirle que ya ajuste la información, porque eso ya se reportó, eso ya está en evidencias anteriores, muy seguramente el contador no va a estar ya, o cambió, o se movió, o el jefe de presupuesto, pero sí le podemos decir en dónde tienen los descuadres, en qué cuentas tienen los descuadres para que ya varíen internamente esa información. Ese es el trabajo, más o menos, que se va a hacer con estos 9 municipios, en el cual, digamos, el próximo año se hará uno más de manera integral. Esto para que lo tengan en cuenta. Qué pena. Y asumiendo de que los reportes sí son oportunos, porque de entrada, pues uno no creyera, pero muchos municipios, y lo de las 11:59 de la noche es real, mucha gente apura el reporte a las 11:59 y a veces no le queda el reporte oportunamente, y ese es uno de los criterios para entrar o salir de la bolsa. Exactamente, aquí vamos a ver los criterios, pero yo les decía desde la primera clase que la información requiere 2 condiciones: que sea información de calidad, es decir, que ustedes tomen la molestia de verificar que lo que van a enviar está bien, está conciliado, o sea, que eso vaya realmente con una verificación anterior, y la segunda, que entreguen a tiempo. De nada sirve entregar a tiempo si va mal, ni de nada sirve entregar bien fuera de tiempo, porque las dos le afectan. Entonces, a tiempo y con calidad. ¿Y eso qué implica? Pues que ustedes, estamos en el siglo XXI, la lógica que es que me toca esperar el extracto físico para hacer conciliación, eso ya no aplica, porque todos tenemos, ya casi todas las cuentas están, las puedo conciliar en línea, y no me van a decir que no, porque pues uno hace con su cuenta de ahorros, pues más en otras cosas. ¿Por qué se demora el cierre fiscal en enero? Porque en muchos casos hay problemas con reservas, con cuentas por pagar, con que el software, estamos a 6 de enero y todavía está pegado a 31 de diciembre, porque hice contratación en los últimos días de diciembre, porque tengo unos problemas ahí contractuales presupuestales y no he podido hacer cierre. Pero si fuera esa analógica, el presupuesto contabilidad cerrarlo, 15 de enero debería estar un cierre realizado en toda la vigencia anterior. Tú me haces cara que sí, pero por otras situaciones, pero no porque no tenga la información, sino porque hay un chicharrón de un bollo de un contrato que quedó amarrado, que no le pagaron la cuenta, que no sé cuáles son las reservas y cuál es la cuenta por pagar. Es que la cuenta por pagar está sin financiación, entonces no es cuenta por pagar, sino es déficit. Todo ese tipo de situaciones es lo que afecta el cierre. Pero si nosotros pudiéramos hacer un cierre después de eso, de manera coherente, verificando la información que eso fue, pues no tendría más certeza. Pero desafortunadamente aquí, como son muchos reportes de información y tenemos más actividades, pues reportamos porque se reportó, se fue la información. Después viene la indicación que perdió plata, que lo llamó un organismo de control, que usted le faltó registrar esto, que dónde está la plata acá, que no le aparece. Todo eso es por la premura en el reporte de información. Aquí la gran recomendación es
tengan los informes a tiempo y valide antes qué es lo que va a enviar. Porque usted puede sobreescribir los reportes, me explico. Si yo reporté, no sé, si el reporte este año que pues, es bien extemporáneo. Si yo me equivoqué en abril, pues en junio corregí. Pero a veces no vamos a tener, la idea es que se vaya acotando el tiempo otra vez a como era FUT. La idea es que va a haber menos tiempo. Usted durante el tiempo usted si quiere el reporte, pero tenga un tiempo para que valide y si hay algo más, vuelve y reporta porque el último sobrescribe sobre el anterior. Usted ya queda con la última información. Pero cuando usted va a reportar sobre un tiempo vencido, pues el sistema no lo va a dejar. Porque a las 12 de la noche cierra y el mismo sistema le dice quién te ha entrado y cuáles no entraron. No hay necesidad de ponerse a ver, el sistema cierra a las 12 de la noche y automáticamente le lista cuáles sí, cuáles no entraron en el reporte de información. Entonces no hay, lo que pasa es que también somos de malas que el reporte es el 30 de septiembre, el 30 de septiembre se fue la luz, ese día no hay internet. Entonces las explicaciones no, es que el internet el 30 a las 11:59 se dañó. Entonces hay situaciones en las cuales pues dejamos todo por la última hora y pues eso lo que hace es afectar la gestión. No falta el aguacero, un rayo dañó en la red. Se robaron el cable. Sí, No, hay situaciones en las cuales puede pasar, ¿no? Pero no en las cuales somos colombianos, estamos acostumbrados a dejar a veces cosas para lo último. A veces aquí es que el informe solo cargarlo, hay demoras. Sí, entonces hay que como tener en cuenta que ese tipo de situaciones pues afecta también la misma gestión y tengan en cuenta porque, digamos, sean variaciones. Entonces, muy importante los reportes de información porque ustedes están ganando problemas con distribución de recursos y en muchos casos con información con los organismos de control. Y recuerden que a veces los organismos de control actúan 2, 3, 4 años cuando uno ya no está en la administración. Venga, usted hizo un reporte en tal año, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué había ese año? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ah, bueno, se fue la luz. Fue por eso. Entonces, claro, eso no es válido. Entonces, tener en cuenta eso. La refrendación, y ya lo hemos hablado, se toma la información de la contaduría, aquí estamos hablando del chip. Y el DNP establece cuál es la base de distribución de esa información con base en los ingresos tributarios. Y tenemos la parte, me falta, bueno, a algún lado dice el presupuesto y contabilidad. Y tenemos la parte contable. Hay una flechita. La parte contable. Pero en básica, en sana lógica, más o menos las explicaciones ya le explicamos, pero aquí como contadita rápido, porque vamos a salir ya, es la siguiente. Primero, estamos teniendo en cuenta dos sistemas. Contabilidad es causación. Recaudo es CAR, ejecución presupuestal. Entonces, ya de entrada sabemos que sí puede haber una diferencia entre la contabilidad y el presupuesto. ¿Que es conciliable e identificable? Sí. Pero son dos sistemas. Por eso ya vamos a ver la norma legal, las posibilidades de unos porcentajes, en teoría, llamémoslo de margen, de brecha, de holgura, de descache, para que uno entre otro me coincida. Entonces yo lo tengo que manejar en ese sentido. Primera situación. Ahora, el presupuesto inicialmente depende de mi vigencia, de lo que yo ejecute en la vigencia bajo el principio de anualidad. La contabilidad no, porque como es causación, la contabilidad deja unos saldos del año anterior. Entonces, para la contabilidad debo tener en cuenta los saldos al 31 de diciembre, empezar con esos saldos de este año, porque ese saldo es el debido cobrar de este año, y con eso debería ser la proyección parte del presupuesto. Pero durante el año yo tengo tres situaciones que me afectan la contabilidad. Tengo devoluciones, tengo deducciones y tengo las prescripciones. Y eso hace que la contabilidad no pueda ir directamente con el presupuesto. Pero si tengo en cuenta estos tres factores con la ejecución presupuestal, puedo ir más o menos con un grado de certeza de esa afinación de cuentas presupuestales y contables. ¿Listo? Eso lo miramos ahorita más adelante después del